Y nuestros acreedores que siempre nos tiran una mano, sobre todo me parece que esta soga viene muy bien para el oficialismo. Sergio Massa como candidato y ministro de Economía, no solo contento, sino un poco más por este guiño nuevamente del Fondo Monetario Internacional, donde ya hay un principio de acuerdo. Claro, hay que ser un especialista para entender la economía de la Argentina y lo que esto significa. Massa, entre otras cosas, que dijo, señores, eh, en agosto vienen esos 10.000 millones o algo de dinero, plan platita, tenemos elecciones, no sé. Vamos a ver si nos explica un poco alguien que entiende mucho más de esto, porque siempre la economía está vinculada a la política. Vamos a ver qué nos dice nuestro querido amigo, el economista, especialista, Miguel Ponce. Querido Miguel, ¿cómo estás? Buen día. Pero muy buenos días, Miguel. Alegría estar contigo y espero que se escuche bien. Estamos un poco lejos de la ciudad de Buenos Aires, pero con muy buena señal. Se lo escucha muy bien en su estudio móvil. Bueno, ¿qué me dice eh, otra vez el fondo participando y dándole una soga al oficialismo? Digamos primero, Miguel, que todo esto está condicionado por lo que se suponía podía ocurrir a partir de las 10 de la mañana, en una hora menos de una hora, cuando abrieran los mercados, si es que estábamos en la misma situación del viernes, cuando con un amague de corrida llegamos a 528, vos recordarás, en una semana donde prácticamente había andado alrededor de casi 10 pesos había subido el dólar. ¿Por qué es esto? Y esta situación tiene esencialmente dos elementos. Vos recién traías la política, te agrego la economía. Si estamos con una debilidad que se manifiesta cuantitativamente en 8.000 millones de dólares en rojo de reservas líquidas negativas, ¿no es cierto? Más la situación en la cual la incertidumbre por no saber si finalmente íbamos a entrar en default o llegábamos a un tipo de acuerdo para que el fondo hiciese los desembolsos de aquello que, para poder pagar aquello que debíamos haber pagado y hemos pasado al 31 de julio, esto lógicamente, si no había una señal como la ocurrida el fin de semana, particularmente a partir de los tres tweets que el Fondo Monetario dio a conocer ayer a la mañana, automáticamente el Ministerio de Economía repite el mismo texto acordado desde su cuenta de tuit oficial, y a la noche conocimos el paquete fiscal que hoy se ve reflejado en el boletín oficial con las medidas que de alguna manera Massa ha concedido, se ha visto obligado a reconocerle al Fondo Monetario para ver si los desembolsos terminan ocurriendo en tiempo y forma, y por lo tanto, si se calma el mercado y las expectativas, y el día de hoy, mañana y de aquí hasta el jueves, que sería, lo pongo en condicional, el viaje del ministro para firmar este preacuerdo, que volvamos a decirlo, no es un acuerdo, porque el acuerdo recién va a estar dado cuando se apruebe el quinto tramo, ¿no es cierto?, de la revisión que está efectuando el fondo sobre el acuerdo. Esto requiere no solo el ok, este agreement del staff, sino esencialmente la aprobación del board, que como vos bien lo sabés, tiene un alto componente político, además de económico. Entonces, primer asunto, ¿cuánto ha sido lo que ha concedido el fondo para efectuar los desembolsos calzados a vencimiento? Ese es un planteo. El segundo, se está diciendo de que el fondo habría dicho de que enviaría 7.900 millones en agosto. Lo que no se aclara, esto dice el Ministerio de Economía, todavía no hemos visto ninguna palabra oficial del fondo. Me suena un poco abultada esa cifra, creo que va a ser menos, y el debate, si hubiera ese desembolso, es, primero, si esto es después de las PASO, segundo, si cuenta con
alguna cláusula por el cual, además del desembolso para cumplimentar los pagos, es decir, un asiento contable, llegan los DEG, los DEG, que es la única moneda, ¿no es cierto?, con la que cuenta más hasta ahora, no son dólares contantisonantes, pero sirven para apalancar nuestras reservas y por lo tanto traer tranquilidad al mercado cambiario, sí y solo sí, parte de ese desembolso tiene libre disponibilidad para poder, diríamos, operar de manera eficiente sobre el mercado cambiario. Yo tengo mis dudas, porque hasta ahora, históricamente, el fondo nunca ha aprobado la utilización de sus desembolsos para intervenir en el mercado cambiario. De hecho, tenemos novedades en el mercado cambiario, ¿no es cierto? Y hay una suerte, si no unificación de los dólares, por lo menos están uniendo algunos de esos dólares, obviamente encareciéndolos, ¿no es cierto? Miguel, la verdad que yo pienso en términos, no sé, sociológicos y digo, esto me parece un matrimonio que se odia pero que no se puede separar, digo, en términos de la Argentina y el fondo con costos enormes, la Argentina ni hablar, digo, tienen que llegar a acuerdos aunque no quieran estar juntos porque ambos se necesitan, y ni hablar que esto le da aire al gobierno también en sus expectativas de estar ahí competitivo incluso en esta realidad económica tan espantosa. Ahora, después se traduce con medidas que ninguno de los ciudadanos de a pie, me incluyo, entiende nada de lo que hacen acá y allá, y lo que dices que hoy se publicó en el boletín concreto. ¿Cuál es tu mirada respecto de, bueno, hay que pagar ahora otra vez un poco, pero además de eso está el mercado, y parecería que lo único que entendemos, porque no entendemos nada más, si es cierto, es si el dólar sube o baja? Entonces, si sube, todo ya está mal. Si se mantiene o lo bajan un poco, parecería que ayudó. ¿Qué es lo que se está haciendo? Te diría, nosotros tenemos esencialmente una crisis, ¿no es cierto?, de balanza, por un lado, de divisas, y por otro lado tenemos una crisis inflacionaria. Las medidas adoptadas, las dos, agravan estos dos campos. Vamos a seguir con problemas en nuestra balanza, porque esto encarece nuestras exportaciones, porque encarece las importaciones y también las exportaciones, y es inflacionario porque al encarecer precisamente todo lo que tiene que ver con importación de bienes y de servicios, de insumos, etcétera, obviamente todo esto se traslada a precios. Ten en claro, Miguel, que cuando conozcamos la inflación de julio, del mes que estamos transcurriendo, va a estar muy por encima del último dato, el último índice que conocimos, ¿no es cierto? Obviamente ya van a haber pasado las PASO, por lo tanto el impacto político va a estar relativizado. Ahora, digamos también que en términos inflacionarios, esto no es que viene a, diríamos, incendiar más aún la situación en la que ya se encuentran infinidad de sectores populares, ¿no es cierto?, que no llegan a fin de mes. Esto viene a confirmar lo que venimos hablando contigo y a ratificar, como ya lo dicen algunos números conocidos la semana pasada en cuanto a niveles de actividad, de que estamos entrando en pleno a un proceso recesivo, por lo tanto estamos en receflación, recesión, caída de niveles de actividad con alta inflación. Yo estoy, como muchos argentinos que lo podemos hacer y solemos hacerlo tradicionalmente, en estas vacaciones de invierno fuera de Buenos Aires, en un lugar donde se supone es turístico. Te diría que la presencia de sectores medios que anteriormente venida brillan por su ausencia. Con lo cual ya se está notando, y estamos a mitad de mes, de un mes posterior a la cobranza de aguinaldos, de un mes donde los jubilados tienen a disposición créditos por 400.000 pesos que ya han agotado.
se agotaron los cupos. ¿Por qué? Y porque lo toma la familia del pobre jubilado, ¿no es cierto?, que en lugar de aumentarle sus ingresos, le ofrecen estos créditos. ¿Toman para qué? Para pagar deudas, para pagar las deudas atrasadas del consorcio, del boliche donde le están fiando, de la cuota de la tarjeta que no podían pagar y estaban pagando intereses sobre intereses. Es decir, estamos en una situación, yo te diría, socialmente muy crítica, que estas medidas vienen a agravar. Vos me dirás, ¿qué alternativa tenía el ministro? O si estaba en una situación de casi yendo a default y le pedían una devaluación. Lógicamente que esta es la salida de compromiso en un tiempo electoral donde la contradicción entre Massa ministro y Massa candidato a presidente ahora ha quedado muy al descubierto. ¿Por qué? Porque Massa ministro debería tomar medidas que al Massa candidato lo perjudican y que las quiere, demorar en el tiempo hasta que pasen las PASO por lo menos y la situación de su candidatura sea resuelta. Pero cada vez que esto se demora, el salto después, el ajuste después, el impacto, cuando haya que tomarlas, va a ser mayor. Está clarísimo. Lo único que quisiera agregar, que si Massa no fuera candidato y fuera ministro de este gobierno, tampoco ningún ministro, llámese Massa o quien sea, tomaría medidas que vayan en contra de las posibilidades del oficialismo. Así que en ese sentido estamos más de lo mismo y habrá que esperar esta Argentina tan compleja que sigue encontrando de alguna manera sogas para seguir flotando. Veremos cómo sigue esta película. Gracias como siempre, Miguel. Gracias a vos, Miguel, y estemos atentos a partir de las 10, ¿eh? Estemos atentos. ¿Va a subir o a bajar? ¿Qué dice? Haga la apuesta. No, a ver, creo que está en estos momentos el mercado digiriendo, ¿cómo sería digerir? Digiriendo sí, las medidas, y me parece que la economía real comienza a tomar nota de esto. Mi sensación es que seguramente va a haber tal vez una tranquilidad los primeros hoy, mañana, tal vez, con riesgo elevado de que esto no se cumpla, porque me parece que los que estamos mirando las reacciones del mercado estamos como los encuestadores de ayer, tanto los encuestadores de Córdoba como los encuestadores de España, todos como si estuviéramos en la neblina. Final abierto, Miguel. Me parece que lo suyo es muy claro, agregando un factor que usted conoce bien. El mercado argentino es muy pequeñito, con lo cual algunos que pueden operar para unos o para otros, pueden hacer lo suyo. Es casi un partido de la segunda división. Suscribo totalmente lo tuyo, y pueden aparecer manos amigas que políticamente jueguen para que la paz sea el mensaje que se dé con alta implicancia electoral, o pueden aparecer los pícaros que digan este es un buen momento para hacer una diferencia. ¿Por qué no seguimos echándole gas al asunto? Es así. Querido Miguel, gracias como siempre. Miguel Ponce, economista, hombre que entiende del mercado, ayudándonos a entender, por un lado, este guiño del Fondo Monetario Internacional, este nuevo especie de acuerdo, por lo menos, que le viene bien al gobierno nacional, porque si no, la situación hubiese sido mucho peor.